Presidente, yo empiezo por reiterar la importancia que sin ninguna duda este tema que estamos analizando tiene para la vida institucional del país, para la vigencia del Estado de Derecho, para el pleno cumplimiento de las normas constitucionales, particularmente aquellas que establecen garantías individuales, y para el principio de separación de poderes, que también es de raigambre constitucional. Este proyecto de ley, señor Presidente, o esta ley, una vez que el proyecto, por lo tanto, adquiera vigor jurídico, valor y fuerza de ley, si bien tiene la característica de ser una ley ordinaria desde el punto de vista formal, es de aquellas normas que tienen, sin embargo, naturaleza constitutiva. Es decir, se trata de una ley orgánica, es la ley que organiza el Ministerio Público y que regula la actividad de los fiscales y que, por lo tanto, atañe a partir de allí a todos los aspectos que yo refería con anterioridad. Por eso nos da mucha pena, señor Presidente, y también queremos reiterarlo, que el Parlamento, y particularmente que la Cámara de Diputados, no se haya dado más tiempo, teniéndolo, además, contando con esa posibilidad de dedicarle más trabajo parlamentario o más horas y más días de trabajo en la Comisión de Constitución, a los efectos de obtener un resultado legislativo diferente, o por lo menos mejor, que sin duda en muchas aristas era y es necesario y hubiera sido deseable que así aconteciera. No tengo más que remitirme, señor Presidente, a las expresiones del señor miembro informante, que debo decir, en términos generales comparto. Yo suscribo el informe, el único informe que emanó de la Comisión de Constitución, más allá de las salvedades que con relación a esto tenemos y que vamos a expresar seguramente a continuación. Pero el señor miembro informante, si se le prestó debida atención, yo diría, señor Presidente, que puso particularmente el énfasis en aquellos aspectos que no lo convencen mucho, que él mismo reconoce que habría que mejorar, que él mismo reconoce que en algún momento será menester revisar, y después hizo referencia a una serie de generalidades en cuanto a los contenidos del proyecto que seguramente todos compartimos. Pero esta constatación, que a lo largo del trabajo en la comisión muchas veces fue dicha en voz baja, pero que ahora es dicha en voz alta, y que además también en la última sesión, en ocasión de que la comisión se abocara a la votación del proyecto de ley y todos dejáramos algunas constancias, algún otro señor legislador del gobierno con la misma honestidad intelectual expresó reflexiones del mismo tenor. Bueno, sin embargo, señor Presidente, llega a la consideración de los señores diputados en términos que, sin ninguna duda, son mejorables y a nuestro juicio debieron ser mejorados. Y eso es lo que explica en el Uruguay y en todos aquellos países donde rigen sistemas institucionales como el nuestro desde el punto de vista de la organización del Poder Legislativo, que el principio de la bicameralidad no es por capricho. Precisamente se establece a esos efectos, se establece a los efectos de que la segunda Cámara pueda mejorar aspectos que la primera Cámara no supo o no previó o no resolvió de la mejor manera posible y que a partir del acuerdo de las dos ramas del Poder Legislativo se llegue entonces a un mejor resultado que, reitero, y no tengo más remedio que lamentarlo nuevamente con relación a este tema de tanta importancia, ese efecto no se logrará. Y nos apena mucho, señor Presidente, porque la discusión de esto se remonta sin duda al inicio de la actual legislatura, cuando el Poder Ejecutivo promovió y todos votamos y acompañamos la reubicación institucional del Ministerio Público, porque creamos, por una ley que se aprobó el año pasado, la creación de un servicio descentralizado a los efectos de que él mismo administre, por lo tanto, la actividad de los fiscales, y que tuvo sin duda esa misma discusión o ese mismo proceso un punto alto en ocasión de los diálogos o del diálogo multipartidario que se llevó adelante en el ámbito de la Presidencia de la República. Y en esa ocasión, el Poder Ejecutivo que introdujo este tema en la agenda recibió por parte de todos los partidos, por lo menos por parte de los partidos de la oposición, el reclamo de que por la delicadeza de este asunto, por la naturaleza de este tema, no parecía sensato que las decisiones se tomaran o por lo menos se procesaran en un ámbito restringido, donde estaría sí la representación de los distintos partidos políticos, pero que obviamente estábamos hablando de un ámbito que era paralelo o previo al del análisis legítimo y definitivamente legítimo, que es el del Poder Legislativo y en este caso el de la Cámara de Representantes. Y por eso demandamos, señor Presidente, y el Presidente de la República aceptó ese temperamento, que esta iniciativa no se tocara, que no se abordara
en el ámbito de esa negociación multipartidaria y que viniera entonces al ámbito del Poder Legislativo para que desde cero empezara aquí la discusión y el análisis de este asunto. Es un tema importante, señor presidente, porque viene a solucionar un debe o a compensar una omisión que el sistema político arrastra desde la propia reinstitucionalización democrática del año 1985. La ley orgánica del Ministerio Público vigente proviene de la dictadura militar, es un decreto de ley del año 1982, y es esa norma jurídica la que ha venido rigiendo hasta este momento la actividad de los fiscales, a lo largo de más de 30 años de vigencia del sistema democrático. Sin embargo, con relación a un tema esencial o a una función primordial, como es la función del Ministerio Público, reitero, en su condición de representante del interés público y de la sociedad, ha estado, sin embargo, regida por una norma que proviene de los tiempos del gobierno de facto y de la dictadura militar. Señor presidente, hechas estas consideraciones iniciales, nosotros queremos hacer algunas consideraciones ya más específicas con relación a la propuesta que estamos analizando. Yo creo que este proyecto es necesario, sin ninguna duda, o la resolución de este tema, por lo menos, más allá de que no nos satisfaga completamente el texto que finalmente estamos abordando, en función del cambio de modelo que se da o se dará en el Uruguay a partir del mes de julio del año 2017 en lo que se refiere al sistema procesal penal. La circunstancia de que el país transite hacia un modelo acusatorio donde los fiscales y el Ministerio Público, por lo tanto, tendrá a su cargo la tarea de la investigación y de la persecución penal, demanda, sin duda, o implicaba e implica una demanda adicional y una razón, por lo tanto, complementaria a las otras, en cuanto a la necesidad de modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Y es necesario eso a los efectos de actualizar el Estatuto de los Fiscales, a los efectos de modernizar, por lo tanto, desde el punto de vista normativo, las definiciones que tienen que ver con el régimen estatutario de los señores magistrados, a los efectos de definir con claridad los límites que hacen a su competencia jurisdiccional, que hacen a las relaciones entre los derechos y las obligaciones, pero también es necesario a partir de allí, porque a partir de allí, en función de cómo esto se resuelva, como dijimos antes, sin ninguna duda eso puede tener consecuencias más o menos favorables para la vigencia del Estado de Derecho, para los derechos de los ciudadanos y para otro aspecto de enorme importancia, señor presidente, y esto es sin duda una novedad entre nosotros, que es la definición de la política criminal. Porque en la medida en que, por lo tanto, como dijimos recién, serán los fiscales y será el Ministerio Público el encargado de llevar adelante las actuaciones, de llevar adelante las investigaciones que conduzcan a reunir las pruebas necesarias para poder, por lo tanto, encausar al presunto autor de un delito en un proceso penal y a los efectos de realizar, por lo tanto, a partir de allí, lo que se conoce como la pretensión punitiva del Estado, resulta absolutamente necesario, en ese sentido, que las normas y la ley vigente reciba la actualización suficiente y necesaria, señor presidente. Y en cuanto a los contenidos, yendo ya directamente a ellos, yo debo decir que el análisis de este proyecto me genera algo así como sentimientos contradictorios. Nosotros vamos a votar a favor en general, como lo hicimos en el ámbito de la Comisión de Constitución. Vamos a votar buena parte de las disposiciones que componen este proyecto de ley. Pero, sin embargo, hay algunas definiciones a las que nos vamos a referir ahora que desde nuestro punto de vista son verdaderamente preocupantes y tienen un alcance tal que en tal caso, y ahí viene lo de los sentimientos contradictorios, a nosotros en determinado momento, señor presidente, nos llevaron a la duda razonable de plantearnos o de replantearnos nuestra actitud con relación a este proyecto de ley. Finalmente, resolvimos mantener la tesitura que el Partido Nacional había adoptado en el Senado en el sentido de votar en general a favor. Hay un primer aspecto, señor presidente, que a nuestro juicio se resuelve bien. Si este asunto no se hubiera resuelto bien, desde luego que nosotros no estaríamos acompañando este proyecto de ley, que es la determinación de los límites entre dos principios que deben ser debidamente armonizados a los efectos de
mantener lo que hay que mantener, que es fundamentalmente la independencia de los fiscales, y que son precisamente el principio de la unidad de acción, es decir, el principio según el cual el Ministerio Público o la conducción del Ministerio Público establece instrucciones generales en términos de criterios generales de actuación, pero al mismo tiempo esos criterios generales y esas instrucciones generales se establecen respetando rigurosamente la independencia de criterio de cada uno de los fiscales actuantes en el caso concreto y en la dilucidación de los asuntos que se ponen a su consideración. Nos parece que los artículos 4 y 5 resuelven bien eso, señor presidente, y en algún sentido creo que agrega una dosis de tranquilidad importante y adicional lo que se establece en el artículo 16 en cuanto a que los fiscales actuantes en cada caso podrán interponer objeciones a esas instrucciones generales cuando entiendan que las mismas en tal caso contradicen las normas vigentes, la Constitución de la República, las normas internacionales o las leyes vigentes. Creemos que desde ese punto de vista, lo dirán las circunstancias y veremos por lo tanto cómo funciona este nuevo sistema, que el país por lo tanto empieza a probar a partir de su vigencia, porque esto implica un cambio conceptual y cualitativo muy importante, pero desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista de lo que se puede proyectar o prever, nos parece que la solución es una solución razonablemente equilibrada, podríamos decir, plantearlo en esos términos. Lo que no nos gusta mucho, o yo diría no nos gusta nada, señor presidente, y es sin duda la objeción mayor que tenemos con relación a esta propuesta, y nos da mucha lástima que no se haya, por lo tanto, generado un debate más intenso y más profundo con relación a este ámbito o a este mecanismo institucional que se crea, es lo que concierne a la creación del llamado Consejo Honorario de Instrucciones Generales en el artículo 19, que es un ámbito integrado multidisciplinariamente o con representaciones diversas, la representación del fiscal de corte, por supuesto, pero a partir de allí representantes del Poder Ejecutivo, de la sociedad civil, en los términos que expresaba con acierto el señor miembro informante, de la Facultad de Derecho y un solo representante de la Asociación de los Fiscales, es decir, un solo magistrado fiscal actuante que integrará este Consejo Honorario, que será un ámbito de enorme significación a la hora de la definición de la política criminal, porque de este Consejo Honorario, o llamado Consejo Honorario, surgirán ni más ni menos que esas instrucciones generales que por lo menos definirán, más allá del caso concreto, el marco de referencia dentro del cual los magistrados actuantes deberán encuadrar su actuación y que además implicará en los hechos definiciones en cuanto a los límites, la forma, el estilo y el alcance de la persecución penal. No es que estemos postulando, porque esto no fue postulado por el fiscal de corte en estos términos, el incumplimiento de la ley. Pero lo que a partir de esto puede llegar a surgir es que con relación a conductas definidas como delito por el Código Penal, este ámbito, y el fiscal de corte o la Fiscalía General de la Nación será la que después lo ejecutará, definirá, según las circunstancias, qué delitos se perseguirán primero que otros y eventualmente cuáles por su entidad o por la falta de indicios o de elementos de convicción suficientes se dejarán de perseguir, por una razón de eficiencia a la hora de la persecución penal y por una razón de eficacia a la hora de la persecución de los delitos. Yo entiendo que el planteo o el objetivo es razonable, señor presidente, pero tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de definir por parte del Poder Legislativo a quién le vamos a encomendar una misión tan delicada como esa. Y aquí, señor presidente, se la estamos encomendando a este ámbito que yo creo que en buena medida es un ámbito heterogéneo, porque, como decía muy bien el señor miembro informante, no está resuelto cabalmente de qué forma se va a determinar la representación de la sociedad civil, y seguramente el representante de la sociedad civil quede al arbitrio y a la decisión última del propio fiscal de corte, y creo que tal como está planteada la integración de este Consejo Honorario, podría darse, señor presidente, y esto no es una alusión al actual señor fiscal de corte, doctor Díaz, sino que es en todo caso una reflexión válida con vocación de futuro, que si en el día de mañana el fiscal de corte se pone de acuerdo con relación a este tema con el ministro del Interior, pues entonces allí radicará el poder de decidir y definir
cuáles serán las instrucciones generales y cuáles son los criterios que el Ministerio Público en términos generales, por lo tanto, observará a la hora de perseguir los delitos. Y yo creo que eso puede ser esencialmente peligroso, señor presidente. Creo que hay que acudir al derecho comparado. La Asociación de Magistrados Fiscales, cuando compareció a la comisión, que por supuesto se opuso a esta resolución, nos dio pautas e información, yo diría, muy provechosa, que nos permitió, a nuestro juicio, por lo pronto, advertir que en otros países esto se ha resuelto de manera diferente, y es así que, bueno, tanto en la Argentina como en Chile, como en otros países de la región, en estos ámbitos o en estos casos de estos organismos que son aquellos que asesoran o que definen las directrices, la participación y la presencia de los fiscales, es decir, de quienes están más directamente relacionados con esta función, con la función fiscal propiamente dicha, tienen sin duda una injerencia y una determinación mucho mayor a la hora de la definición de la política criminal. El fiscal de corte, a sabiendas, creo yo, de que esto no generaba, como de hecho no generó una gran aceptación, ni siquiera niveles de tranquilidad importantes en el sistema político, cuando compareció a la comisión, yo diría que atajándose dijo que esto era en tal caso una solución experimental y que nos daríamos un tiempo para ver cómo funcionaba y que si dentro de un tiempo en tal caso no funcionaba bien, pues él, primero que ninguno, se encargaría de proponerle al Parlamento una solución diferente. Yo creo, señor presidente, que hubiera sido mejor acortar o acotar los márgenes de la improvisación y haber hecho un esfuerzo de imaginación y de análisis, aunque nos tomara más tiempo, para poder llegar, o para llegar en tal caso a una solución institucional que fuera bastante más apropiada o que nos diera por lo menos mayores garantías o mayores certezas o mayores probabilidades o un margen de error menor, en el sentido de que lo que hoy estemos disponiendo nos dé la tranquilidad de que es lo que va a permitir que este asunto funcione de mejor manera en el futuro. Y me preocupa mucho esto, señor presidente, a la luz de otro aspecto que contiene el proyecto de ley que estamos analizando, que es el artículo 13, y en particular el literal A, donde se definen los cometidos de la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que en esto el proyecto de ley tiene un contrasentido, porque si las directrices corresponderán, como por un lado se postula, a este Consejo Honorario, no parece sensato, y por eso nosotros esto lo vamos a votar en contra, que el primer cometido que se establezca o se acuerde para la Fiscalía General de la Nación sea fijar la política pública de investigación y persecución penal, porque eso es lo que está en directa relación con las instrucciones generales. Aquí no debería hablarse de que el fiscal de corte o la Fiscalía General de la Nación, que es la misma cosa, el fiscal general es su titular, será el encargado de fijar la política. No. En principio se supone que el proyecto preconiza una solución distinta. Establece que la política en tal caso se establece en ese ámbito multidisciplinario, pongámoslo así, o en esos términos, o con participación de distintos organismos públicos, que yo creo además, señor presidente, que debió haber sido más amplio, que debió haber contenido una representación mayor de los señores fiscales, pero que debió haber contenido eventualmente una representación del Poder Legislativo. ¿Por qué el Poder Legislativo va a quedar fuera de las definiciones vinculadas con la política criminal? ¿Por qué no hay una representación allí del propio Poder Judicial? Más allá de que el Poder Judicial no es el que acusa, en todo caso el juez es el que resuelve en función de la acusación fiscal, pero ¿por qué no oír o no darle participación al Poder Judicial? Que, por ejemplo, en el marco de las relaciones que el Poder Judicial tiene con el Poder Ejecutivo, el artículo 230 de la Constitución establece que el Poder Judicial asesora al Poder Legislativo a la hora de la aprobación de las leyes, a la hora de aprobar definiciones legislativas vinculadas con la administración de la justicia. Y bueno, ¿y por qué no darle a la Suprema Corte de Justicia eventualmente participación en este ámbito, convirtiéndolo en un ámbito más amplio que a todos nos dé, por lo tanto, mayores garantías a la hora de definir un tema tan delicado como este? Esta, sin duda, señor presidente, es para nosotros la objeción principal. Tenemos otras. Lo que se ha dispuesto, y aquí se intentó explicar con relación a los concursos, tal como está esto definido por la ley, nos parece una pésima solución. Creo que implica ni más ni menos que consagrar una excepción a los principios generales de la carrera administrativa,
que sin ninguna duda los fiscales en términos generales están sometidos a ella. Creo que parece razonable que los concursos sean públicos y abiertos a los efectos de ingresar al organismo, a los efectos de incorporar o de designar nuevos fiscales. Lo que no parece sensato, señor presidente, y creo que es sin duda otorgarle un poder extraordinario al titular del organismo, en este caso al fiscal general de la Nación, es que cuando se produzca una vacante y por lo tanto haya que promover un ascenso, eso también dé lugar, o en tal caso sea motivo de un concurso abierto para que cualquier profesional abogado con mayores o menores antecedentes, con mayor o menor conocimiento de la materia a la cual es convocado, pueda presentarse y eventualmente por criterios subjetivos definidos por el fiscal general de la Nación o por la propia Fiscalía, pueda entonces acceder a ocupar esa vacante, interrumpiendo la carrera administrativa y la carrera técnica y funcional de los fiscales, que se supone que a medida que ejercen su función en el ámbito del organismo van adquiriendo experiencia, que es experiencia que también resulta necesaria para el perfeccionamiento de la función. No nos gusta mucho, señor presidente, y ya vamos terminando el capítulo de las faltas. Hubiéramos también, en este caso, nos hubiera gustado mucho haber discutido y analizado esto con la profundidad que el debate sin ninguna duda no tuvo. Particularmente, lo dijimos en la comisión, y creo que esto fue en términos generales aceptado, o todos coincidimos en ello, hay sin duda un error muy grave en el literal C del artículo 68, cuando se definen las faltas muy graves, en la medida en que se reputa como tal tanto el delito intencional como el delito culposo, que obviamente son situaciones absolutamente diferentes. En un caso se actúa con conciencia y voluntad, en el otro hay una responsabilidad de otra naturaleza, que por lo tanto no debiera conducir a la configuración de una falta muy grave, y esto es muy delicado porque esto tiene que ver, repito, señor presidente, con las normas y con el estatuto que regula la actividad de los señores fiscales, y por lo tanto estas disposiciones y algunas otras que nos parece que tampoco fueron del todo bien resueltas, como por ejemplo las que tienen que ver con la equiparación de las remuneraciones y las retribuciones de los señores fiscales en relación a los funcionarios del Poder Judicial, debieron merecer un tratamiento diferente, como lo reclamó la Asociación de Magistrados Fiscales, y nosotros estuvimos de acuerdo. Por estas razones, señor presidente, vamos entonces nosotros a votar afirmativamente en general el proyecto de ley, pero en ocasión de la discusión en particular vamos a pronunciarnos en contra de aquellas disposiciones que se vinculan directamente con estos aspectos que muy rápidamente hemos intentado reseñar y que sin ninguna duda, desde nuestro punto de vista, rebajan la calidad del resultado legislativo referido a una ley que, repito, es de enorme importancia, señor presidente, y más allá de que después se pueda corregir, creo que mucho bien le hubiera hecho al nacimiento del nuevo sistema y al inicio de esta nueva etapa que históricamente empieza a transitar el país en los próximos meses, si nos hubiéramos dado el tiempo suficiente para que la ley orgánica del Ministerio Público, por lo tanto, resultara aprobada por el Poder Legislativo de mejor manera. Gracias, señor presidente.